Hola a todos, mi nombre es Eduardo Garrido, uno de los tres ayudantes de electromagnetismo, y hoy les presentaré un ejercicio contextualizado sobre ley de Ohm y circuitos. Entonces, el ejercicio dice, una neurona es una célula que forma parte del sistema nervioso y que, como función principal, recibe, procesa y transmite información a través de señales químicas y eléctricas. Estas señales eléctricas se denominan impulso nervioso, las cuales son necesarias, entre otras funciones, para comunicarse intracelularmente, el cual se denomina sinapsis, ya sea entre dos o más neuronas. En este contexto, se tiene un grupo de neuronas que forman un circuito neuronal, de acuerdo con el siguiente diagrama, que se muestra en pantalla. Entonces, considerando que el voltaje tiene un valor de 70 milivolts y se tienen resistencias fijas de R1 igual 10 miliohm, R2 igual R3 igual a 20 miliohm, nos piden calcular la resistencia equivalente del circuito neuronal y qué significa el valor obtenido. Nos piden calcular también la corriente eléctrica 1, 2 y 3 y la potencia eléctrica en R1. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, eh, es necesario darse cuenta de que R2 y R3 son resistencias que están en paralelo. Por ende, cuando las sumemos, aquí obtendríamos una sola resistencia en serie con R1 para luego sumarlas normalmente y obtener la resistencia equivalente. Entonces, como está acá en el desarrollo, acá ya está como eh, llegar y reemplazar, por así decirlo. Pero este sería el primer paso que yo expliqué. Y luego la suma de estos dos términos sería la resistencia equivalente. Entonces, reemplazando el primer dato de R1, que son 10 miliohm, R2 y R3 compartían el mismo valor de 20 miliohm para obtener luego una resistencia equivalente de 0,02 ohm. Luego, para el apartado B, en el que nos piden calcular las corrientes eléctricas, eh, como ya tenemos el valor de resistencia equivalente y tenemos el valor de voltaje, que también era un dato inicial, aquí está, 70 milivolts, simplemente debemos reemplazar en esta fórmula, ya que la corriente 1 equivale a la corriente total del circuito cuando consideramos todas las resistencias. Entonces 70 milivolts va a ser igual a I1 por 0,02 ohm y obtenemos un resultado para I1 de 3,5 amperes. Luego podemos calcular el voltaje para este punto I1. Sería la corriente de I1, que son 3,5 amperes, por la resistencia 1, que eran 10 miliohm, y obtenemos 35 milivolts. Luego hay que pensar qué puntos en común tienen estas resistencias en paralelo, que sería este que estoy marcando con el puntero, con el de abajo. Entonces, si ustedes usasen un voltímetro para medir el voltaje en estos puntos, obtendrían la diferencia entre el voltaje total y el voltaje obtenido en V1. Así obtienen que V2 es igual a V3 y eso va a ser 35 milivolts. Luego se hace más fácil poder calcular en los diferentes puntos en V2, que va a ser igual a I2 por R2. Despejamos I2, que es la incógnita,
Y aquí vemos que ya que ambas resistencias eh, son iguales, vamos a obtener la misma corriente para I2 e I3 de 1,75 amperes. Y ya para finalizar el ejercicio, en donde nos piden calcular la potencia eléctrica en R1, tenemos la fórmula para la potencia que es el voltaje por la corriente. Sin embargo, como nos piden para R1, podemos reemplazar el voltaje según la ley de Ohm, que va a ser igual a I por R, en este caso R1 e I1. Y así obtenemos la corriente 1 al cuadrado por la resistencia 1. Reemplazamos los valores y obtenemos una potencia de 0,1225 watts. Ahora solamente nos falta interpretar el resultado del apartado A, el cual significa que a una menor resistencia implica que va a haber una sinapsis mayor, y viceversa cuando se obtiene una mayor resistencia, en el cual casi no va a haber sinapsis entre las neuronas.